Pérez emprendió una política económica inversionista. Adquirió una deuda externa de 30 millardos de dólares en el año 1978, elevó los salarios, reguló los precios de los productos de primera necesidad y se dio una crisis energética mundial que elevaron los precios del petróleo desde 3.9 dólares por barril en el año 1973 hasta 3.95 dólares en el año 1974. También se dio una nacionalización del petróleo. El 12 de marzo de 1974 tomó posesión el presidente Carlos Andrés Pérez y ejerció la presidencia hasta el año 1979. Anunció su periodo como un gobierno de democracia económica y social donde había una justa distribución de la riqueza entre todas las clases sociales. Durante su primer periodo le tocó administrar las riquezas con criterio de escasez, ofreció frenar el consumismo y llevar a cabo una política de pleno empleo. En el plano internacional prometió estrechar los lazos y la cooperación de Latinoamérica. Anunció la creación de un fondo de inversiones destinado al desarrollo de aquellas actividades económicas de los países latinoamericanos. Ofrendas por las empresas multinacionales. Su gobierno se inició en las condiciones más favorables para llevar a cabo su programa. El partido tenía mayoría en el Congreso y el precio del petróleo aumentando. Se construyen nuevos hospitales y dispensarios. Se crean programas de lactancia y control natal y postnatal. Se suministran alimentos al recién nacido y se lleva un control en los ambulatorios del proceso de preñez y alumbramiento. Se mejoran las remuneraciones del personal médico y paramédico. Antes de la década de los 70, la problemática ambiental era tratada de manera dispersa en Venezuela. El país venía sufriendo un proceso de desarrollo acelerado y anárquico. El deterioro ambiental, el agotamiento de los recursos naturales, la erosión de los suelos eran signos patentes. No obstante, el impulso que tuvo el tema en el ámbito internacional y la voluntad política durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez hicieron que el país iniciase un proceso de transformación en el área. Esto se vio reflejado principalmente en la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente y la creación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, los cuales le otorgaron coherencia institucional y legal en la temática ambiental, logrando su incorporación como miembro permanente en la agencia gubernamental, como una de las últimas acciones del Proambiente en su primer gobierno. Pérez, el 12 de diciembre de 1978, decretó la creación de 7 nuevos parques nacionales. Durante esta gestión ya había creado Morrocoy en 1974, El Guácharo en 1975 y Terepaima en 1976. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el Ministerio del Ambiente, se decretó una superficie de parques nacionales que era mayor a toda la superficie de parques que existían para la época. Durante su gobierno, los ingresos por concepto de venta de hidrocarburos se triplicaron. Los precios del petróleo llegaron entre 1980 y 1981 a niveles nunca antes vistos, que pasaron en ocasiones de los 30 dólares por barril, debido a la política de bloqueo que realizaron los países árabes contra los Estados Unidos y otros países occidentales. Pero ello no impidió que el Estado contrajera importantes deudas con instituciones financieras extranjeras, hasta el punto de que la deuda pública ascendió a los 25 millardos de dólares, obligando a Venezuela a someterse a las directivas económicas del Fondo Monetario Internacional. A partir del año 1981 se intentó la renegociación de la misma, buscando cancelarla a largo plazo y preservar así las reservas internacionales. En febrero de 1983, el Banco Central de Venezuela se declaró insolvente, lo que desató una de las crisis económicas y financieras más graves de la historia reciente del país. El resultado fue la devaluación de la moneda el 18 de febrero de ese año, en el llamado Viernes Negro. La devaluación del bolívar a 4.30 por dólar osciló entre 12 y 15 bolívares por dólar en el mercado libre. Fue llamado el presidente cultural por sus importantes aportes a la cultura en Venezuela. Para el periodo de 1979 y 1984 resultó electo como el presidente de la República de Venezuela, presentando al Partido Social Cristiano COPEI. Su gobierno estuvo caracterizado por un sinnúmero de problemas políticos, económicos y sociales que, según la opinión de algunos, fue el principio de un calamitoso futuro. El gobierno de Luis Herrera Campins se caracterizó por el aumento de la corrupción administrativa. Varios de sus altos funcionarios fueron acusados de cohecho y malversación.
3 de los ministros de la Defensa huyeron del país señalados como autores de robos del Fisco Nacional. Es imprescindible mencionar la implantación de la educación básica, la cual se venía gestionando desde 1963 y permitió el aumento de los años de obligatoriedad escolar. En el aspecto cultural, es necesario destacar la creación de 183 bibliotecas, cifra que coloca a este periodo en el primer lugar entre todas las gestiones del país. Se decretaron 2 monumentos naturales, la Laguna de Urao y la Chorrera de las González. Respecto a la política agrícola, la superficie bajo regadío se incrementó en 47.275 hectáreas. En materia de electricidad y agua, se pusieron en servicio 8 embalses para la producción de electricidad, suministro de agua potable, regadío agrícola y control de crecientes. La capacidad instalada de generación eléctrica aumentó en 2.964 megavatios, el suministro de agua potable creció en 513 millones de metros cúbicos, la población con servicio de cloacas subió a 1.600.000 habitantes. Su política económica se basó en las siguientes promesas: realizar incrementos en el precio de la gasolina y de otros derivados de hidrocarburos, no aumentar la burocracia oficial, reorientar la existente y reducir los gastos necesarios de funcionamiento de la administración pública, mantener el sistema administrado de precios, principalmente en aquellos productos cuyos insumos se beneficien de cambio de sección de 4.30 bolívares por dólar. Se rebajaría significativamente la deuda interna y externa del país. Se utilizaría como estrategia económica promover la agricultura, la industria y el turismo. Estos son uno de los puntos importantes que destacó Lucinchi para su plan contra la crisis económica. Durante el gobierno de Jaime Lucinchi, en 1984-89, se recuperó el crecimiento de la economía nacional, el cual había desaparecido en los años anteriores. Esto se logró a pesar de que hubo menores ingresos de petróleo. Además, se hizo un refinanciamiento de la deuda externa, así como también la mayor corrupción administrativa de Venezuela. En su discurso inaugural, complementado el 24 de febrero, desarrolló su percepción del problema de la corrupción. Sobre política exterior, prometió la solidaridad como una obligación hacia América Latina. El séptimo plan de la nación desató fuertes críticas y polémicas, en especial del sector empresarial. En su estrategia política, este plan planteó la profundización de la democracia mediante la conquista de la democracia social, la cual exigía democratizar el Estado y las relaciones entre sociedad civil y el Estado, e incluso la base de sustentación de la sociedad civil mediante un tercer sistema de propiedad que se llamó Sistema de Cooperación Económica. Las reformas políticas propuestas estuvieron a cargo del gobierno de Jaime Lucinchi, muchas veces a punto de representar las ideas más avanzadas que habían surgido del proceso de consulta, e incluso algunas como la elección directa de gobernadores. El gobierno rechazó el documento de las reformas políticas por salir sin su autorización. Posteriormente, problemas con Acción Democrática fueron aprovechados por los partidos de oposición y por sobre todo organizaciones civiles y medios de comunicación. El Ejecutivo Nacional se convirtió curiosamente en un privilegiado mediador entre la sociedad civil y el Estado. La paz social se mantuvo a lo largo del periodo presidencial mediante el diálogo y la consulta con los diferentes sectores. A pesar de la crisis económica que se estaba viviendo para ese momento, se disfrutó una tranquilidad laboral reflejada en la ausencia de huelgas o conflictos industriales, y en ningún momento cupo dudas sobre la continuidad y vigencia del sistema democrático. Se profundizó la fortaleza de las instituciones mediante la participación de las asociaciones de trabajadores y empresarios de los partidos políticos. El pacto social contribuyó a un propósito y una forma de gobernar por la búsqueda de un equilibrio social. Esto incluía un bono compensatorio de transporte de 100 bolívares mensuales para los asalariados, de menos de 3.000 mensuales durante un periodo de 2 años. Establecer un programa de comedores industriales, un decreto que eleva de 1.000 a 2.000 bolívares el salario mínimo de las áreas urbanas, el establecimiento de mecanismos concertados que contribuyeron a la instrumentación para la población de menores recursos, el sistema de la cesta familiar.
Dentro de esta estrategia social se habló de establecer incentivos especiales para las empresas que adoptasen tecnologías intensivas en manos de obra. Se afirmó que se facilitaría para el sector informal acceso al crédito y a la tecnología mediante formas de garantía y apoyo a las empresas familiares para el abastecimiento de alimentos, construcción, confección y artesanía. Con respecto a calidad y ambiente, contribuyó a mejorar y desarrollar las propuestas de sus antecesores en cuanto a esta materia.